Hola, buenos días. Aquí vamos a ver el tema de los intervalos. Para empezar vamos a ver la definición. Y la definición de intervalo es que es la diferencia de tono que hay entre dos notas distintas. También puede ser la distancia que hay entre dos notas. Dentro de los intervalos tenemos el número de orden de los intervalos y la especie de los intervalos. El número de orden es la clasificación determinada por el número de notas que compone un intervalo. Por ejemplo, una cuarta, de quinta, etc. Y la especie de los intervalos es el calificativo que se da a los intervalos según el número de tonos y de semitonos que contienen. Estos calificativos son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, los intervalos de cuarta, quinta y octava. Estos intervalos son justos y pueden ser aumentados o disminuidos también. Las cuartas, las quintas y las octavas entonces son justas o bien aumentadas y también disminuidas. Mientras que las segundas, terceras, sextas y séptimas son mayores o menores. Y también pueden ser aumentadas o disminuidas. En su estado natural son mayores o menores. Aquí cuando hablamos de cuartas, quintas y octavas y hablamos de intervalo aumentado significa que es un semitono más que el justo. Y cuando hablamos de disminuido, eso significa que es un semitono menos que el justo. En el caso de las segundas, terceras, sextas y séptimas, cuando hablamos de aumentado, significa que es un semitono más que mayor. Y cuando hablamos de disminuido, significa que es un semitono menos que menor. También existen los intervalos doble aumentados y doble disminuidos, excepto en el caso de la segunda. Es el único intervalo que no puede ser doble aumentado o doble disminuido. Pero todos los demás, cuartas, quintas, octavas, terceras, sextas, séptimas, pueden ser aumentadas o disminuidas. Así que aquí es cuando hablamos de justos, aumentados, mayores, menores, estamos hablando de las especies de los intervalos. Es el calificativo que se da a los intervalos según el número de tonos y de semitonos que contienen. Estos calificativos son los siguientes, bueno, los que hemos visto recién, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos unos intervalos importantes que hay que memorizar. Primero vamos a ver los intervalos con sonidos naturales y para esto hay que memorizarse algunas cositas. Primero, todas las octavas son justas. Todas las quintas son justas, a excepción de si, fa. Esta quinta es disminuida. Y todas las cuartas son justas, a excepción de fa, si. Esta quinta es aumentada. Aquí vamos a analizar, por ejemplo, por qué esta quinta es disminuida. Y vamos a observar que de si a do tenemos un semitono natural y de mi a fa tenemos otro semitono natural. Esta es la única quinta natural de si a fa que contiene dos semitonos naturales en su interior, de si do y mi a fa. Por ese motivo es disminuida.
Y aquí, si no, tendría que tener un solo semitono natural. Todas las demás tienen un solo semitono. Lo mismo pasa con las cuartas. No, pasa lo contrario en realidad. Las cuartas todas son justas menos esta excepción, que es de fa a si. ¿Qué es lo que pasa de fa a si? Tenemos de fa sol tono, la si tono, fa sol tono, sol la tono, la si tono. También se la denomina tritono, esta cuarta aumentada. Todas las otras cuartas contienen un semitono natural, a excepción de esta, porque las cuartas justas contienen dos tonos y un semitono. Pero la cuarta aumentada contiene tres tonos. Como les decía, también se la conoce como tritono. Por lo tanto, todas las cuartas son justas, a excepción de fa, si, que es una cuarta aumentada. Bueno, a ver, vamos a pasar a las segundas y terceras. Hemos visto entonces que todas las segundas y terceras son mayores o menores. Entonces, una segunda mayor está compuesta por un tono, una segunda menor por un semitono. Tercera mayor, dos tonos, tercera menor, un tono y un semitono. Después pasamos a las sextas y séptimas, que también son mayores o menores. La sexta mayor contiene un semitono y cuatro tonos. La sexta menor contiene dos semitonos y tres tonos. La séptima mayor contiene un semitono y cinco tonos. Y la séptima menor contiene dos semitonos y cuatro tonos. Vamos a analizar más. Intervalos que sirven de modelo. A partir de do, todos los intervalos son mayores o justos. Aquí estamos todos los intervalos naturales y todos ellos son mayores o justos. Por ejemplo, aquí tenemos de do a re, segunda mayor, de do a mi, tercera mayor, de do a fa, cuarta justa, de do a sol, quinta justa, de do a la, sexta mayor, de do a si, séptima mayor, y de do a do, octava justa. Entonces, si partimos desde do, entonces todos los intervalos son mayores o justos. Ahora vamos a ver algunos temitas de repaso. Las líneas divisorias, en realidad vamos así, tenemos tres tipos de líneas, las líneas divisorias, la doble barra y las líneas adicionales. Las líneas divisorias son unas líneas que atraviesan el pentagrama y sirven para separar los compases. Estas son las líneas divisorias. En este ejemplo tenemos 4 líneas divisorias. Entonces sirven para separar los compases y son líneas que atraviesan el pentagrama. Después tenemos la doble barra. La doble barra son dos líneas que atraviesan el pentagrama e indican el final de una obra musical, un cambio de compás o un cambio de tonalidad. Aquí tenemos una doble barra que está indicando un cambio de compás. Pasamos de 2/4 a un 3/4. Y esta es una doble barra final, la segunda barra es más ancha. Entonces, lo que indica la doble barra es cambio de compás o cambio de tonalidad. Cuando ustedes aquí, por ejemplo, están en do mayor y aparece un fa sostenido, tiene que haber aquí una doble barra en la clave, que significa que estamos cambiando de tonalidad.
Y en tercer lugar tenemos las líneas adicionales. Las líneas adicionales son unas pequeñas líneas horizontales que se sitúan encima o debajo del pentagrama para colocar las notas graves o agudas que no caben en él. O sea, aquí la primera línea, en el do en bajo línea, y debajo del do el si, con dos líneas el la, debajo de dos líneas el sol, una línea superior el la, arriba de la primera línea superior el si, con dos líneas superiores el do. Bueno, ahora vamos a pasar a las fichas de trabajo. El primer ejercicio es, escribe el número de orden y la especie de los intervalos de cuarta, quinta y octava con sonidos naturales. Entonces aquí tenemos un intervalo de mi a la. Este es un intervalo de la. Ya de por sí sabemos que lo más posible es que sea un intervalo justo, ¿no es cierto? Tenemos aquí de mi a fa un semitono natural, entonces es una cuarta justa, porque tenemos un solo semitono adentro de esta cuarta. Aquí vamos a otro ejemplo de Arché. Arché es una octava justa, todas las octavas son justas. De Re a La es una quinta. Vamos a observar los semitonos. Tenemos aquí un solo semitono natural de Mi a Fa, entonces es una quinta justa. Después tenemos de Fa a Si, también tenemos una quinta. Vamos a observar los semitonos y observamos que no hay ningún semitono natural de Fa a Si, entonces es una quinta aumentada. Como habíamos visto anteriormente, había que memorizar ese detalle. Después tenemos aquí, escribe el número de orden y especie de los intervalos de segundas y terceras siguientes. Entonces, de do a mi, tercera mayor, de mi a re, segunda mayor, de fa a mi, segunda menor, de re a si, tercera menor, porque tenemos una semitono aquí, de do a si, de si a sol, tercera mayor, son dos tonos. Bueno, aquí tienen que escribir todas las figuras que conocen, redonda, blanca, y escriben abajo el nombre. Poner la definición de intervalo, ya sabemos, es la distancia entre dos sonidos. La clasificación de mayor es un semitono más grande que la de menor. Estos son ejercicios para unir, silencio de semicorchea, de redonda, blanca, fusa. Sigamos con los semitonos. Escribe el número de orden y especie de los intervalos de sexta y séptima. Te puedes ayudar con el teclado. Aquí tenemos, por ejemplo, de do a la. Esta es una sexta que contiene solamente un intervalo natural de mi a fa, por lo tanto es una sexta mayor. Aquí tenemos de la a si. Esto es una séptima y aquí contiene un semitono natural, por lo tanto es una séptima mayor, justa, perdón. Aquí tenemos de si a re, una sexta que contiene un solo semitono natural, por lo tanto es una sexta mayor. Aquí tenemos de fa a mi, una séptima que también contiene un solo semitono natural, que es aquí de si a do, por lo tanto es una séptima mayor. Aquí tenemos de si a sol, una sexta, y esta sexta contiene aquí el semitono de si do y aquí el de mi fa. Por lo tanto es una sexta menor, tiene dos semitonos. La sexta mayor tiene un solo semitono.
aquí pasamos a este otro intervalo de Do a Re, es una séptima.